Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Proteger por Radio Capa en la 87.7. Muy buenas tardes, mi querida gente de Zona Norte. En especial los barrios de Villa Adelina, Villa Ballester, Carapachay, Munro, Martínez y San Isidro. Los barrios de Zona Norte más queridos. Este programa se llama Proteger. Un programa donde te vamos a dar recomendaciones para vivir más seguro y lograr una mejor calidad de vida. Mi nombre, Sergio Quiroga. Soy licenciado en seguridad y me dedico al estudio, análisis, diseño y desarrollo de sistemas de seguridad. E investigo las distintas temáticas que le afectan, para implementar medidas preventivas y así evitar hechos de inseguridad. En este programa, a la audiencia, le vamos a dar las recomendaciones pertinentes. Mi productora musical, Rocío Milagros Quiroga. Mi operador del día de la fecha, el señor Charlie Echeverry. En Proteger, además, se van a tratar temas que pueden ser propuestos por la audiencia, se van a hacer entrevistas a destacados profesionales, se dará información útil a la comunidad y tendremos noticias y novedades. Continuando con el programa, señores, vamos a agradecer a toda la audiencia por los llamados y correos y comentarios en las redes que se reciben en forma continua. El último mensaje que hemos recibido es de Jimena de San Isidro. Nos comenta que le gustó mucho el último programa del miércoles pasado, dice que le encantó, donde fue entrevistado el señor Roberto Oviedo. Le gustó mucho haber aprendido los conceptos generales sobre el Kyusho, la inteligencia emocional, y cómo esta última está relacionada con las artes marciales, la capacitación y la seguridad. Usted está escuchando Radio Capa en el dial FM 87.7, donde también funciona la Asociación de Padres de Adentro para el Mundo. Se trata de una organización no gubernamental que lucha por la inclusión de personas con discapacidad, de la cual me enorgullece ser socio de la misma. El teléfono de la radio, por si quiere llamar por cualquier tipo de inquietud, pregunta o proponer algún tipo de tema de seguridad, es el 2-114-98-17. La producción, el 155-423-8476. Recuerden, todas las inquietudes sobre temas para tratar en el programa y dudas lo pueden hacer a través de mi blog, a través de mi web de consultora Kiseg o al mail consultora@kiseg.com.ar. En la sección artículos del blog podrán ver y escuchar todos los programas de Radio Proteger que se vienen haciendo desde hace 2 años atrás, y cliqueando el link de YouTube en la página de inicio los va a vincular directamente con mi canal de YouTube de Consultoría Kiseg. Si podés y tenés tiempo, deja un comentario, porque ese comentario va a ser leído con posterioridad en este programa. Porque Kiseg brinda servicios de asesoría sobre seguridad e investigación para todo tipo de personas, para ser utilizados tanto en una vivienda particular como en complejos y modernos edificios de última generación. Con absoluta responsabilidad y conciencia que nuestro asesoramiento cuenta con una gran eficiencia, integralidad y confidencialidad. Somos un grupo de profesionales que se dedica a la seguridad pública y privada desde hace 30 años, con un gran sentido de responsabilidad en la materia. Asesoramos sobre sus consultas en seguridad e investigaciones, en cualquier nivel, con conocimientos legales y técnicos relacionados con instituciones de seguridad y sin límites geográficos, con desempeño en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y el resto del país. Con Kiseg evacuamos todas las consultas por más sencillas que parezcan.
En el día de la fecha no tenemos entrevistados. En el día de la fecha vamos a escuchar 2 audios. Uno del licenciado David López, que va a hablar sobre cuáles son los delitos que nos están afectando con esta pandemia que estamos sufriendo. Y casi al final del programa vamos a escuchar un audio del licenciado Leandro Dickenstein, donde nos da una breve explicación sobre los algoritmos. Continúa con los algoritmos y cómo estos se relacionan y cómo la inteligencia artificial afecta también a nuestras vidas y cómo los algoritmos están relacionados con la inteligencia artificial. Así que un tema bastante interesante, complejos, más para quienes conocen sobre la temática, pero los explica con una terminología que puede ser escuchada y entendida por el común, nosotros, los vecinos de Villa Adelina y alrededores, ¿no? Así que vamos a ir escuchando el primer tema musical, así hacemos un corte y vamos preparando el audio de David López. Volvemos con Proteger, un programa que te da las recomendaciones para vivir y evitar hechos de inseguridad y lograr así una mejor calidad de vida. En este segundo bloque del programa Proteger, vamos a escuchar un audio del licenciado en seguridad David López, quien hace un ensayo, por así decirlo, un pequeño ensayo de 5 minutos, donde va a explicar qué tipos de delitos surgen con esta pandemia que hoy en día estamos sufriendo a nivel planetaria. Así que escuchémoslo y después voy a hacer un pequeño comentario. Así que cuando quiera, señor operador, ponemos el audio. Hola Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por invitarme nuevamente a tu espacio de radio. Le mando un gran abrazo, un gran saludo a toda la audiencia de Radio Capa y a todos los que nos están escuchando. Bueno, voy a hacer un análisis de qué puede llegar a pasar con la seguridad en la post-pandemia que se viene, un tema alarmante, un tema preocupante. En fin, todos sabemos que nuestro país está cursando una crisis sanitaria sin precedentes, que es la pandemia del COVID-19, pero a la vez está cursando una crisis económica muy profunda que viene arrastrando desde ya hace varios años. Por tal motivo, los niveles sociales con más bajos recursos llegaron al límite de la pobreza, al límite de la indigencia. Además, se profundizó la desigualdad social y se agravaron las vulnerabilidades económicas en los estratos más bajos de nuestra sociedad. Por tales causas, obviamente, entre otras, la problemática de la inseguridad y el índice de criminalidad fueron incrementándose con resultados realmente devastadores. Pero Sergio, déjame contarte a vos y a la sociedad y a todos los que están escuchando acá en Radio Capa, cuáles pueden ser los delitos que se pueden llegar a intensificar después de la pandemia. En primer lugar, tenemos el robo de automotores, debido a que el menor uso de vehículos y sus largas estadías en las vías públicas están expuestos al vandalismo y al robo de sus autopartes. El robo y asalto a deliveries, un blanco preferido por delincuentes. El robo y asalto a domicilios, las gran llamadas entraderas, un robo que está en alza, un robo que se puede llegar a intensificar. La liberación de presos con salidas anticipadas por la crisis sanitaria es en relación a que varios de los detenidos, de los presos que estaban cumpliendo condena, fueron autorizados a salir, pero que registran un mayor índice de reincidencia para cometer delitos en la vía pública. Los secuestros extorsivos, el aumento de la tenencia ilegal de armas, ya sea por defensa o por
cometer delitos con las mismas. En fin, además podemos agregar el acoso y abuso sexual contra mujeres y menores, el acoso y la explotación laboral, la violencia institucional, la corrupción. Podemos sumar la erosión de la privacidad digital a manos del sector privado, del sector público y del crimen organizado. Bueno, Sergio, para terminar, voy a hacer unas consideraciones finales. La inseguridad, a mi entender, debería ser atendida por las instituciones estatales, pero las características particulares de esta crisis, que parece disparar simultáneamente un aumento en los delitos contra la propiedad y un aumento en las violencias interpersonales, hacen que las instituciones se vean sobrepasadas. A ver, ¿qué digo con esto? Una vez más, el Estado demostró su ineficiencia en la represión del delito. Tenemos un Estado fallido en lo que es la lucha contra el crimen organizado, que se vio agravado con el tema de la crisis pandémica que está sufriendo nuestro país. Sergio, para terminar, el Estado ahora recauda menos y se ve obligado a priorizar la inversión en las labores de las operadoras de salud pública. O sea, el Estado está invirtiendo más dinero, ya sea en gastos para salud pública, en la lucha contra el COVID-19 y en gastos en seguridad alimentaria. O sea, para reforzar la alimentación en los sectores más vulnerables, en detrimento de los recursos destinados a los operadores de seguridad y justicia. Así que bueno, Sergio, ¿qué digo con esto? Una vez más el Estado muestra su ineficiencia, muestra su inoperabilidad en materia de seguridad, que se fue acrecentando, se fue agravando con la crisis del COVID-19. Así que esto puede llegar a pasar una vez que finalice la pandemia que está azotando a nuestra sociedad argentina. Para terminar, debemos aplicar nuestras propias medidas de protección y tomar prevención en todos los recaudos sobre los delitos que estuve mencionando. Así que, Sergio, gracias por todo, un gran abrazo a toda la audiencia de Radio Capa y hasta otro momento. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha Proteger. Bueno, señores, acabamos de escuchar este audio del licenciado en seguridad David López, quien hace una descripción de todos los delitos que están ocurriendo y que pueden llegar a ocurrir post pandemia, la afectación que va a haber en la economía, en la sociedad. Así que gracias, David, por el audio. Gracias, David, por el audio. En instantes más vamos a ir a otro tema musical y ya vengo con otra pandemia más que no es la del COVID-19. Es otra pandemia y los dejo como sorpresa para el próximo bloque. Y a pedido de Rosana de San Juan, que recién estuvo hablando con la producción, quiso salir al aire, no la pudimos sacar por cuestiones de tiempo, pero bueno, nos dejó la inquietud de que hablemos un poco de femicidios, que es un tema que a ella le interesa mucho. Así que bueno, vamos con el otro tema musical y volvemos. Con Proteger, un programa que te da las recomendaciones para evitar hechos de inseguridad y lograr una mejor calidad de vida. Bueno, como les había anticipado en el anterior bloque, la producción recibió un llamado telefónico de Roxana de San Juan, donde pedía que por favor hablemos un poco de femicidio y sobre si teníamos estadísticas, a ver cómo se está llevando esta situación con la pandemia que estamos sufriendo en este momento. Y la producción se movió rápidamente, me consiguió información al respecto. Sobre un artículo en el o sea, datos del Sistema Argentino de Información Jurídica, un artículo que se titula Femicidio, la otra pandemia, ¿no? Dice que el objeto del artículo es analizar la figura del femicidio como la otra cara de la pandemia, ¿no? Respecto a nuestro país, desde la cuarentena obligatoria, dispuesta como medida sanitaria contra el coronavirus, aumentaron los llamados a las líneas de ayuda por violencia de género y familiar.
En la línea 144 se recibieron un 40% más de llamados y en la 137 subió un 20%. También dice que resulta relevante destacar el arduo trabajo que realiza la Casa del Encuentro, quienes a través de su observatorio de femicidios en Argentina relevó los femicidios cometidos durante el periodo de aislamiento social preventivo obligatorio por COVID-19 del 20 de marzo al 14 de mayo del 2020, obteniendo los siguientes datos. Se cometieron 49 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas. 4 de las víctimas de femicidio eran niñas. Un femicidio vinculado de menor adulto. 1 de cada 5 mujeres tenía denuncia previa. El 71% fueron asesinadas en sus hogares. El 72% son menores de edad. De los autores del hecho, el 67% de los femicidas fueron parejas o exparejas. Las provincias con más femicidios absolutos son los siguientes: 24 en Buenos Aires, 4 en Santa Fe, 3 en Misiones y 4 en Tucumán. También expresa que es necesario aclarar que la Asociación Civil, la Casa del Encuentro, desarrolló el término femicidio vinculado partiendo del análisis de las acciones del femicida para consumar su fin, que es matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce la dominación. Por eso en los datos relevados utilizan el término femicidio vinculado. Es decir, que en esa definición se registran dos categorías. Personas que fueron asesinadas por el femicida al intentar impedir el femicidio o que quedaron atrapadas en la línea de fuego. Y personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien consideran de su propiedad. Tal es el caso que las mujeres víctimas de violencia se encuentran particularmente expuestas ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Muestra de ello es que el 71% de los femicidios tuvieron lugar en sus propias viviendas. Al mismo tiempo, se continúa observando que quienes dicen amarnos son quienes nos matan, dado que el 67% de los femicidas eran parejas o exparejas. Asimismo, en este contexto de cuarentena en los hogares, se ha observado que las víctimas de violencia están más expuestas cuando sus agresores son familiares. Es decir, esto es para reflexionar, ¿no? Con respecto al ni una menos. Y señoras, chicas, cuidémonos de la violencia de género y tengamos en cuenta que esta pandemia ha agravado las relaciones entre aquellas parejas que ya se venían llevando mal, ¿no? Por eso el título del artículo, femicidio, la otra pandemia. Bueno, cumplido ya con Roxana de San Juan, que nos pedía que habláramos un poco sobre femicidio. Ya hemos tenido acá en este programa invitados que han hablado sobre violencia de género y lo vamos a seguir haciendo, más en esta casa, que es un emblema a la defensa de los derechos de la mujer, ya que en este momento estamos transmitiendo desde el estudio que se llama Erika Soriano. Así que hemos cumplido con esta señora. Vamos a ver si llegan más pedidos. Mientras tanto, vamos a ver si el señor operador nos pone otro temazo, que hizo una selección impresionante. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. T.7. Volvemos con Proteger, un programa que te da recomendaciones para lograr una mejor calidad de vida al evitar hechos de inseguridad. Bueno, en este acto vamos a ir colocando el audio del licenciado en seguridad Leandro Dickenstein, que nos va a hacer un relato, una explicación, una descripción sobre los algoritmos. Tuvimos un audio la semana pasada, el miércoles pasado, donde
él describía cuáles son los algoritmos. Y en este caso va a explicar, va a ampliar un tema de algoritmos y también va a dar una síntesis, explicación sobre la inteligencia artificial. Así que, señor operador, cuando quiera. Estamos en un nuevo segmento de seguridad y tecnología del programa Proteger de Radio Capa. La semana pasada hablamos sobre los algoritmos y las redes sociales y cómo distintas empresas decidieron salir de las redes sociales porque hay un movimiento que considera que se está utilizando el odio o la bronca que se genera entre los usuarios y la polarización para que las personas se mantengan en las redes sociales y de esta forma las redes sociales obtengan un beneficio de los anunciantes. En este sentido, muchas empresas decidieron irse y poner publicidad en otro tipo de plataformas. Uno de los temas tratados y que se comentó al principio del programa de la semana pasada es qué son los algoritmos y cómo funcionan, cuál es la utilidad. Y el ejemplo que se dio es el de la publicidad, ¿no? De cuando alguien hace una búsqueda en un buscador y luego esa misma búsqueda aparece la publicidad en en otra página, en otra plataforma. Ahí es donde nosotros tenemos que analizar, un algoritmo, en una definición muy simple y muy sencilla, sería una serie de pasos que va a seguir la computadora, ¿no? Una serie de instrucciones. Esta serie de instrucciones va a estar desarrolladas por una persona, un programador, un grupo de programadores o en última instancia las personas que pongan el capital o la empresa que esté desarrollando ese algoritmo. Entonces va a tener una utilidad, un fin determinado, va a tener un objetivo y ahí es si existe alguna suerte de parámetros, de cuestiones a analizar respecto de los algoritmos. Y se entra en el debate de si podríamos analizar que se tiene que aplicar una ética a los algoritmos o no. Bien, es un tema complejo e interesante y se puede ver desde distintos enfoques. Una interpretación de la informática es el tratamiento automatizado de la información. Y esto implica que hay muchas tareas que son repetitivas y que en general las hacemos constantemente, que una computadora o ordenador, como dicen en España, podría realizar esa misma tarea de forma secuencial, repetitiva, sin necesidad de que la hagamos nosotros. En ese sentido, es lo que muchas veces conocemos como bot o como robot. Pero este término ya estuvo tratado en otro tipo de áreas, como por ejemplo la literatura de ciencia ficción. En este sentido, Isaac Asimov describió lo que son las tres leyes de la robótica. Básicamente, para ver de qué trata esto y cómo lo aplica, define 3 reglas básicas, de las cuales voy a describir y comentar a continuación. La primera es que un robot no hará daño a un ser humano ni por acción ni por inacción permita que un ser humano sufra un daño. La segunda es que un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, excepto de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera es que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Respecto al punto 2, hay otra, en una entrevista a Asimov, él define, ¿no?, que un ser humano calificado respecto a la instrucción. Ahí ya vemos algún condicionamiento sobre los algoritmos, ¿no? Define el concepto de daño en la primera regla y está como en orden jerárquico de estas 3 reglas, es como algo que está prioritario. ¿Y qué entendemos como daño nosotros en la sociedad actual, ¿no? Daño es todo lo que genera una afectación a otro.
Bueno, ahí podemos entrar en criterio de qué genera y qué no genera una afectación o cómo ponderamos, cómo graduamos esa afectación. Pero ¿hay alguna lógica o hay algún desarrollo descripto respecto de esto? Bueno, volvemos al tema de los algoritmos y cuál es el vínculo con los robots, ¿no? Porque en realidad uno dice un robot y capaz que se piensa que es una máquina eh, de distintas características. Bueno, la realidad es que ahora actualmente los robots están desarrollados mediante algoritmos, mediante una secuencia de pasos establecidas. Esta puede ser software, hardware, pero va a haber algún tipo de lógica aplicada a lo que va a hacer este elemento desarrollado por el hombre. Sin entrar a cuestiones de inteligencia artificial, que tal vez es un poco más complejo, pero la realidad es que los robots son desarrollados por personas y estas van a seguir ciertas reglas. Para ver un ejemplo de lo que se comentó en el programa anterior, hay una nota muy interesante de Adrián Paenza que se llama Anonimato y la publicó en el diario Página 12. Y en esta nota, ya le comento bien la fecha, fue el 26 de febrero de 2017. Y en esta nota describe un caso interesante, ¿no? En el cual una persona detectó de que un pariente, una cuestión de salud, una cuestión de medicina, y lo detectó por la información que figuraba al realizar búsquedas al ver información y realizar búsquedas en el navegador de la misma computadora. Bueno, ahí estamos viendo que es un poco conflictivo cómo se manejan los algoritmos. Eh, y puede ser que el desarrollador no quiso o no era una acción esperable ese tipo de resultados. Pero la realidad es que suceden. Y bueno, ahí entrando de lleno a la cuestión de cómo podemos interpretar cuestiones éticas, cuestiones morales respecto de lo que hacen o no hacen los algoritmos, lo cierto es que es un tema complejo de analizar. ¿Por qué? Porque en realidad un algoritmo es una secuencia de pasos que se hace en un momento determinado y por una circunstancia en particular y que tal vez se use fuera de ese momento y fuera de esas circunstancias, ese espacio geográfico, esa cultura específica. Y lo que en un lugar puede ser algo normal, en otro puede no serlo. Lo que en un momento puede ser algo normal, en otro momento puede no serlo. En este sentido, bueno, hay que entender que los algoritmos o los programas van a sufrir alguna suerte de personalizaciones específicas a cuestiones culturales, sociales de los lugares donde se apliquen. No es solamente el programa en sí, sino su aplicación, su desarrollo. En este sentido, un ejemplo puntual de esto son los programas que tienen que trabajar sobre cuestiones referentes a cuestiones normativas o cuestiones procedimentales, que en cada lugar suelen ser distintas y suelen tener ciertas reglas. Pero interpretar el algoritmo como algo moral o algo ético es algo que es bastante complejo. Hay un autor que es Norbert Wiener, que él se preguntó en un libro si era posible que un sistema, una computadora o un programa en sí, lo pone en otros términos, pero para simplificar la idea un poco es pensar que algún elemento desarrollado por el hombre pueda realizar traducciones automáticas. Y la realidad es que, según la descripción que él desarrolló en su libro, esto no era factible. ¿Por qué? Porque el lenguaje, si bien gran parte del vocabulario es común en todas las personas que hablan el mismo idioma, hay cuestiones particulares que no son comunes y hay palabras que dependen del contexto, depende de las acepciones que se utilizan y depende de muchísimas cuestiones que un algoritmo nunca va a poder tener todo ese conocimiento complejo. Pero bueno, la idea era hoy un poco reflexionar al respecto de los algoritmos
y cómo estos funcionan desde la perspectiva ética. Si un algoritmo puede o no generar un daño, desde la visión de Asimov de las tres leyes de la robótica, y si en última instancia nosotros estamos en conocimiento de que utilizamos o no utilizamos algoritmos en nuestros programas. A ver, algoritmos vamos a usar siempre, el tema es cuál es el nivel que nosotros dejamos de tener control sobre lo que estos algoritmos hacen. Y para finalizar, una opción es pensar la utilización del software código abierto o software libre. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener acceso a el código y vamos a poder ver qué es lo que hace los programas. Esto implica que vamos a poder saber, no necesariamente, porque que tengamos acceso al código no implica que podamos saber exactamente qué es lo que hacen, porque necesitaríamos, por ejemplo, conocer el lenguaje de programación y conocer cómo funciona y hacer ciertas pruebas. Pero tener acceso al código es una garantía más que nos permite tener la posibilidad de revisar el código. Bueno, esto fue el segmento Seguridad y Tecnología, y la semana que viene probablemente tratemos otro tema y espero que sea de interés. Muchísimas gracias. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Volvemos con Proteger, un programa que te da recomendaciones para evitar hechos de inseguridad y lograr una mejor calidad de vida. Bueno, gracias, licenciado en Seguridad Leandro Dickenstein, nos ha hecho una buena explicación sobre los algoritmos y su relación con la inteligencia artificial. Interesantísimo el tema, ¿no? Bueno, quiero hacer alusión a una curiosidad, ¿no? A un comentario mío, una consideración mía. A inicio de la pandemia, las calles se llenaron de policías con los controles, con los controles automotor, poblacionales, por el tema de controlar, ¿no?, los certificados de circulación, cuáles eran las actividades esenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Se llenaron las calles de policía. Y el delito bajó. Que es totalmente lo contrario en este momento. Se está estipulando que el delito se está incrementando a finales de esta pandemia, a finales de esta nuevas disposiciones, ¿no?, sobre la cuarentena. Se está empezando a incrementar. Y para ilustrar un poco cómo había bajado al inicio de la pandemia el delito, estoy leyendo unas estadísticas de la Universidad Torcuato Di Itela, del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Política, que hace las estadísticas sobre el índice de victimización. El índice de victimización, es decir, hace encuestas y toma como muestras a las víctimas. Y con ello va sacando los distintos resultados. Y en primer término, estima la universidad que el 18,8% de los hogares en 40 centros urbanos del país fue víctima de al menos un delito en los últimos 12 meses. El valor del índice de victimización implica una caída del 11,7 puntos porcentuales respecto al valor observado en mayo del 2019, y es prácticamente idéntico al valor registrado en el mes de abril del 2020. Los dos últimos valores mensuales son los más bajos desde que comenzó la medición en nuestro índice de marzo del 2008. O sea que se interpreta que la caída obedece a que la cuarentena ha inducido, a la vez, una reducción de la circulación de población en la calle junto con una mayor presencia policial. De cada 100 hogares, 10 sufrieron al menos un robo con violencia. Esta modalidad delictiva tiene una participación relativa del 49% sobre el total de delitos sufridos por los hogares. Bueno, hoy fue una tarde de estadísticas, así que espero que este programa les haya gustado. Ya estamos llegando al final. Y siempre recuerde que si tiene problemas con la seguridad, consulte con un licenciado en seguridad.
Son profesionales a quienes el Estado les ha dado la potestad de analizarlos. Vamos a salir nuevamente el viernes de 19 a 20. Ya viene el programa Socude, hasta las 21 horas. Un programa de interés general y cultural conducido por Carlos Echevarría, Esther Soriano y Maggie Romero. Así que el licenciado del pueblo les dice ¡chau!